¿De qué murió el Papa Francisco? El pasado lunes 21 de abril murió el Papa Francisco, el obispo de Roma, primer papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica, lo cual ha llenado de luto a todos los feligreses y el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al segmento En Salud. Soy la doctora Eugelina Galván. Según medios internacionales y el certificado de defunción, el Papa Francisco murió de un ictus. Probablemente, al parecer, un émbolo se desprendió de sus arterias y llegó a su cerebro, provocando un accidente vasculocerebral. Hay otros nombres para hablar sobre esto y es evento vasculocerebral o ictus. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña un experto en la materia, el doctor Juan Ramírez, neurocirujano endovascular. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. A la orden. Bueno, como vimos en los medios internacionales, se dice que el Papa Francisco murió de un ictus. Se habla de ictus, EBC, accidente vasculocerebral o evento. Usted como un experto, ¿cómo podría definir esta patología? Precisamente esta enfermedad tiene varios nombres, dependiendo del lugar del mundo donde se hable. En Europa, sobre todo, se habla de ictus, pero en general es una obstrucción o una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral que puede comprometer la circulación hacia el cerebro. Se puede producir de varias maneras, como dije anteriormente, por una obstrucción de la arteria, y en este caso vamos a hablar de un ictus isquémico, o de lo contrario, una ruptura de la arteria, y en este caso vamos a hablar de un ictus hemorrágico o un ACV hemorrágico, como se conoce popularmente. En el caso del Papa Francisco, desde hace meses estaba enfermo, se decía que tenía primero una bronquitis, luego una neumonía grave y finalmente se intubó, se extubó. ¿Usted cree que está relacionado su patología de base con este proceso? Sí, claro que sí. Ya hoy es bien sabido que los procesos inflamatorios o infecciosos predisponen a pacientes, sobre todo a la edad que tenía el Papa, ya unos 88 años, predisponen a que estos pacientes padezcan de un ictus isquémico porque hay una cascada proinflamatoria en todo el cerebro que puede acelerar la formación de trombos o coágulos que pueden viajar hacia el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas de manera general? Muchas personas hablan de disártria, que la persona hable de manera estropajosa, que deje de mover una parte del cuerpo. ¿Cuáles otros síntomas puede presentar una persona? En sentido general, depende del tipo de ictus. En este caso, el ictus isquémico, que es cuando se obstruye la arteria, vamos a ver que el paciente pierde la función del habla de forma abrupta, de repente, o puede hablar de forma estropajosa. Otro de los síntomas cardinales o más característicos es que el paciente pierde la fuerza de un lado del cuerpo o le disminuye la fuerza de un lado del cuerpo. Es importante saber que estos pacientes son muy silentes, es decir, no le va a doler nada y simplemente por la observación podemos detectar estos signos o síntomas. En el caso de los ACV hemorrágicos son mucho más llamativos, mucho más floridos porque el paciente siente un dolor de cabeza terrible, pierde la conciencia o disminuye la conciencia y eso más nos orienta, dependiendo de la sintomatología, a ver a cuál de los dos tipos de accidente cerebrovascular nos estamos enfrentando. Muy bien, que a propósito, siempre la gente dice, cuando sientas el mayor dolor de cabeza de tu vida puede ser un evento vasculocerebral. Sí, claro que sí. Incluso es uno de los síntomas cardinales, sobre todo en las hemorragias subaranoideas, que es uno de los tipos de ACV hemorrágicos, un dolor de cabeza terrible con disminución del estado de la conciencia. Estamos delante de un evento cerebrovascular hemorrágico. ¿Cuáles otros factores de riesgo podemos mencionar? Si bien se sabe que, por ejemplo, la hipertensión es muy importante para prevenir, ¿cuáles otros factores o qué recomendaciones usted podría dar para prevenir este evento? Sí, hay factores modificables y no modificables. Dentro de los modificables está el hábito tabáquico, los pacientes que fuman, incluso vemos hoy en día mucho de moda los vapers, la juca. Esto predispone de una forma exponencial los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en pacientes jóvenes. También tenemos el hábito alimenticio, los pacientes que consumen una alta cantidad de grasas saturadas, predisponen a la formación de placas de grasa en las arterias, tanto del cuello como del cerebro. Y también los pacientes que tienen una vida sedentaria, que no hacen ejercicio o que no practican ninguna actividad deportiva. En los no modificables están, por ejemplo, la herencia. Y hemos visto que algunos pacientes que tienen enfermedades hereditarias que son asociadas a eventos cerebrovasculares, como por ejemplo la falsemia, sobre todo en pacientes jóvenes, hemos visto que producen obstrucción de las arterias del cerebro. Aparte del vape en pacientes jóvenes, porque antes se decía que es una enfermedad de personas mayores, pero Sí. se está viendo más hoy en día la presencia en personas jóvenes. Cada día más vemos en pacientes menores de 45 años ACV de ambos tipos, también el alto consumo de estupefacientes, de sustancias controladas que hay hoy en día, el uso en mujeres, el uso de los
anticonceptivos orales, hemos visto también Está relacionado, sí, definitivamente. claro, está aumentando muchísimo la incidencia de los eventos vasculocerebrales. Desde el punto de vista neurocirujano, endovascular, ¿cuáles opciones terapéuticas usted ofrece a una persona que tiene un evento vasculocerebral y en cuáles casos usted podría intervenir? Ok. Nosotros tenemos dos modalidades de tratamiento, una modalidad médica y una modalidad intervencionista. Dependiendo del tiempo de evolución, planteamos una de las dos modalidades. Si el paciente llega de 4 a 6 horas del evento, podemos administrar un trombolítico por las venas que hace que el coágulo o el trombo se lise, se desbarate y el paciente puede recuperar la función neurológica. Sin embargo, ya pasadas las 6 horas es necesario hacer una trombectomía mecánica, que es a través de un cateterismo por una de las arterias de la pierna. Llegamos hasta las arterias del cerebro y por allí retraemos o aspiramos el coágulo o el trombo y de esa manera reperfundimos la arteria que está comprometida. Depende mucho del tiempo, de la identificación de los síntomas de forma oportuna para que el paciente pueda llegar a tiempo y que se pueda beneficiar de un tratamiento médico. Dependiendo, usted dijo ya si es un evento isquémico o hemorrágico, Sí. ¿todos los pacientes califican para este procedimiento independientemente de la hora de que ha ocurrido el evento? Bueno, hemos visto que, por ejemplo, en el tratamiento médico, que es a través de la trombólisis, hay unos criterios que están muy bien establecidos, en los cuales el paciente debe cumplirlo, pero en la trombectomía mecánica, que es a través del intervencionismo, del cateterismo cerebral, abarca un grupo de pacientes un poco más amplio, por lo tanto, una buena cantidad de estos pacientes se pueden beneficiar. Pero lo importante tener en cuenta es el tiempo de evolución. Inmediatamente el paciente o un familiar detecte que el paciente está acusando uno de los síntomas que anteriormente mencionamos, inmediatamente debe asistir a un centro de salud. ¿Cuáles recomendaciones usted podría dar como prevención final para evitar los eventos y que la persona tenga más conciencia de cuidar su salud, identificar a tiempo estos síntomas? Fíjense, es importantísimo que los pacientes visiten de forma regular su cardiólogo para control de la tensión arterial, el colesterol y los triglicéridos altos, y que el paciente, no importa la edad, empiece, si no lo está haciendo, que empiece a hacer una actividad deportiva. Hemos visto que los pacientes que hacen una actividad de ejercicio, aunque sea una caminata al aire libre, disminuyen hasta un 40% la probabilidad de un evento cerebrovascular. La vida sedentaria es lo más que se relaciona con este tipo de eventos, y por supuesto otros factores, pero de los modificables, hacer ejercicio, comer saludable, eliminar los hábitos tóxicos como el tabaco, el consumo de alcohol en exceso, y como dije anteriormente, la actividad física es primordial. Y hay que resaltar también, doctor, que tener un evento no es un certificado de muerte. Las personas se pueden recuperar, existen terapia para estas personas para de repente recuperar la movilidad y todo esto. Totalmente. Cuando el paciente tiene el evento, es importante que luego del tratamiento se vaya con un fisioterapeuta para que realice una recuperación física del hemicuerpo que estuvo afectado durante el evento cerebrovascular. Hemos visto que los pacientes, mientras más jóvenes, se recuperan más tiempo. Sin embargo, un punto importante es que cuando el tratamiento se instaura de forma oportuna, el paciente tiene más chance de recuperación. Aunque en el momento del evento el paciente tenga un déficit severo, hemos visto que a los 90 días el paciente puede tener una funcionabilidad casi igual o igual a antes del evento. Bueno, doctor Juan Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde las personas pueden comunicarse con usted y sus redes sociales? Sí, claro que sí. A través de Instagram, Juan Ramírez Neuro, y a través de número telefónico 829-993-3111. Bueno, ya conocemos que es un evento vasculocerebral, cuáles son sus síntomas y la prevención, control de la presión arterial, de las enfermedades de base y no tener una vida sedentaria. Hasta aquí el segmento en salud. Nos vemos en la próxima entrega.